Muy bien, chicos, tengan muy buen día. En la presente sesión vamos a seguir analizando a la acción. Muy bien, habíamos conceptualizado en forma puntual de que la acción viene a ser el derecho que permite que el individuo, el sujeto de derecho, recurra ante el órgano jurisdiccional para que éste le haga justicia, sin implicar ello de que se le dé la razón a su pretensión. Basta tan solo con asegurarle un debido proceso en el cual este sujeto de derecho tenga las mínimas garantías para poder tener un pronunciamiento sobre el fondo emitido por el órgano jurisdiccional. Muy bien, hemos hablado también sobre las distintas teorías, sobre la naturaleza de la acción, sobre la evolución conceptual de la acción. Muy bien, quedando pendiente la posición del autor Nerio González Linares frente a la teoría de la acción, definiciones, elementos y características de la acción, clasificación de la acción y la famosa acumulación de acciones. Muy bien, entonces, ¿cuál es la posición que ha desarrollado el doctor Nerio González Linares frente a la acción normada en el Código Procesal Civil? Tenemos en primer lugar el artículo 2 del Código Procesal Civil vigente, que señala lo siguiente: por el derecho de acción, todo sujeto en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa o a través de representante legal o apoderado puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución a un conflicto de intereses intersubjetivo o a una incertidumbre jurídica. Por ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el emplazado en un proceso civil tiene derecho de contradicción. Muy bien, entonces, a partir de ese artículo 2, podemos entender de que el derecho de acción va a permitir que aquel sujeto de derecho, aquella persona humana, individual o persona jurídica que considere ser afectada en su derecho material, poder recurrir al órgano jurisdiccional. Tengan en cuenta de que el Estado brinda esa función de administrar justicia en forma exclusiva, salvo las excepciones que la misma Constitución establece, pero en líneas generales, quien administra justicia viene a ser el Estado a través de los órganos jurisdiccionales. Entonces, si a Arnold se le ha vulnerado su derecho material, que en este caso sería el derecho a la propiedad, su derecho patrimonial, tendría que recurrir a un ente ajeno a la relación material que le solucione el problema. Pero para poder activar toda esa maquinaria, todo ese engranaje de justicia, lógicamente tendrá que ejercer su derecho de acción, un derecho fundamental que le permite a Arnold poder recurrir ante el órgano jurisdiccional. ¿No es cierto? Muy bien. El ejercicio del derecho de acción presupone una estructura sistematizada de derechos que encajen en la teoría general del proceso integrado por los derechos siguientes. Muy bien, entonces, para Nerio González Linares, sostiene de que hablar de derecho de acción presupone poner en ejercicio otros derechos de naturaleza procesal, fundamentales, muy importantes para
el desarrollo del proceso civil. Y él hace una propuesta ordenada de cómo se van presentando este conjunto de derechos dentro del proceso civil a partir del ejercicio del derecho de acción que ha activado, que ha iniciado el proceso, ¿no es cierto? En primer orden y con carácter genérico, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el ejercitar el derecho de acción, el recurrir al órgano jurisdiccional para que éste te administre justicia, va a permitir también que se plasme, que se desarrolle el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Aquella protección que el órgano jurisdiccional debe brindar a los justiciables a través de la administración de justicia y que esa intervención sea efectiva en cuanto se busque tener una sentencia de fondo que reivindique el derecho, si es que así se ha determinado en el desarrollo del proceso, o bien una sentencia desestimatoria, pero que sea el resultado objetivo del desarrollo de ese mismo proceso. Efectiva en cuanto a la sentencia, debe de cumplirse, porque de nada serviría de que la sentencia quede solamente en el papel, de tal manera que es importante de que las sentencias tengan ejecutoriedad, ¿no es cierto? Entonces, al momento de ejercitar el derecho de acción, lógicamente también se va a permitir el desarrollo de la tutela jurisdiccional efectiva. En segundo lugar, el derecho de acción también implica la presencia, el ejercicio del derecho de petición, que es un derecho constitucionalizado, reconocido en el artículo 2, inciso 20 de nuestra Constitución. Couture, ¿no es cierto? J. Eduardo Couture señala que el derecho de petición podría considerarse como el género y el derecho de acción podría considerarse como la especie del derecho de petición. Ello en palabras de Couture. En tercer lugar, el ejercicio del derecho de acción va a implicar, va a presuponer el desarrollo del mismo derecho de acción y del derecho de contradicción. En cuanto a lo siguiente, el derecho de acción no solamente se presenta al inicio del proceso, sino que en el desarrollo de este proceso también va a poder materializarse el derecho de acción. Concretamente, el derecho de acción se materializa en una etapa inicial, en una etapa postulatoria, a través de la presentación de demanda, que va a ser el vehículo que va a materializar, ¿no es cierto? Va a materializar el derecho de acción, va a materializar la pretensión. Una vez que se interponga la demanda ante el órgano jurisdiccional, se obliga a que el órgano jurisdiccional emita un pronunciamiento, ¿no es cierto? De tal manera que aquí, en esta etapa inicial, se observa materializado el derecho de acción. En el transcurso, en el desarrollo del proceso, también se puede observar el ejercicio del derecho de acción a partir de la presentación de alguna excepción contra el demandado. Por ejemplo, tenemos el artículo 446 del Código Procesal Civil, que establece un listado de excepciones. Excepciones que son, en primera línea, medios de defensa que tienen las partes para poder poner en manifiesto a conocimiento del órgano jurisdiccional algún vicio
procesal, que tenga que ver con las condiciones de la acción o que tenga que ver con la relación jurídica. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos la excepción de incapacidad del demandante o de su representante. Tenemos la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. Tenemos la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. De tal manera que estas excepciones que les he mencionado integran lógicamente un conjunto de excepciones que son 13 excepciones, pero aquellas que puede interponer el demandante son las que les he mencionado. Cuando el demandado, por ejemplo, se apersone al proceso civil, pero éste esté defectuosamente representado. Cuando, por ejemplo, el demandado que se apersone al proceso no integra la relación jurídica material. En esos casos, lógicamente, el demandante podrá interponer la excepción, de tal manera que el derecho de acción también se va a poder materializar a través de la presentación de excepciones propias del demandante. Muy bien, en la etapa de actuación probatoria, de igual manera, cuando se han admitido los medios probatorios y están expeditos para que puedan actuarse, el demandante puede interponer alguna cuestión probatoria, una tacha u oposición contra los medios probatorios que han sido admitidos por el órgano jurisdiccional y que han sido, lógicamente, presentados por el demandado. Entonces, allí también va a poder observarse que el derecho de acción también se materializa a partir de la presentación de cuestiones probatorias, tachas u oposiciones. Muy bien, tenemos también lo siguiente, que el derecho de acción puede materializarse con la interposición de recursos impugnatorios. Dentro del proceso civil, lógicamente, tenemos el reconocimiento de recursos impugnatorios que justamente buscan que el órgano jurisdiccional pueda revisar sus propios fallos, sus pronunciamientos, de tal manera que el recurso impugnatorio clásico vendría a ser la apelación. La apelación, que va a ser un recurso impugnatorio que se va a interponer contra los autos emitidos por el órgano jurisdiccional, y también va a poder interponerse contra las sentencias. De tal manera que el hecho de interponer un recurso impugnatorio también materializa el derecho de acción. Muy bien, entonces, queda claro que no solamente el derecho de acción se va a materializar en una etapa inicial, sino que durante el proceso y también al momento de haber terminado el proceso. Por ejemplo, tenemos por ejemplo, que se ha emitido una sentencia, esta ha adquirido la calidad de firme, la calidad de cosa juzgada, y lo que corresponde ahora es entrar a la etapa ejecutiva de la sentencia. En ese interín, lógicamente, la parte, en este caso beneficiada por la sentencia, que vendría a ser el demandante, ante el incumplimiento del demandado, ante el incumplimiento de la sentencia por parte del demandado, este podrá interponer la ejecución forzosa a través del embargo de cuenta bancaria, a través de la retención, etcétera, etcétera.
De tal manera que ahí, a través de ese pedido de ejecución forzada, ante la renuencia del demandado con cumplir la sentencia, lógicamente se evidencia también el derecho de acción. Muy bien, prosigamos. En cuarto lugar, como manifestación de los dos primeros y consecuencia de ejercicio de los dos terceros, está el derecho a un debido proceso. Muy bien, muy bien. Aquí justamente también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El derecho de acción también va a implicar, ¿no es cierto?, que se ejercite el derecho de contradicción. El demandante tiene el derecho de acción y el demandado tiene el derecho de contradicción, que va a ser aquel derecho antagónico del derecho de acción, a partir del cual el demandado también puede refutar el contenido de la demanda, puede refutar los fundamentos en los cuales se sustenta la pretensión del demandante, de tal manera que para poder ilustrar esto que les vengo mencionando, podríamos traer a colación aquel deporte que realizan sobre todo nuestros estudiantes en la universidad. En el patio de comidas han visto ustedes que hay una mesa de ping-pong, ¿no es cierto? Vamos a ilustrar en forma satírica el desarrollo del proceso utilizando justamente aquel deporte, aquella mesa de ping-pong. En una mesa de ping-pong, lógicamente, observas a dos sujetos que compiten, ¿no es cierto? Dos sujetos que se lanzan la pelotita, ¿no es cierto?, al área rival, a efectos de que el otro no pueda sortear el obstáculo, la dificultad con la que viene el tiro. Dentro del proceso civil, más o menos se observa lo mismo. Es una especie de ping-pong, ¿no es cierto? Salvando lógicamente las diferencias abismales que hay entre uno y otro, pero para poder explicarles, recurro a ese juego de ping-pong, donde, por ejemplo, tenemos a Roberto, ¿no es cierto? Roberto lanza la pelotita y Helga reacciona, se defiende. ¿Mm? Entonces, dentro del proceso se observa lo mismo. Arnold presenta la demanda. Helga presenta la contestación de demanda. Helga presenta una excepción, falta de legitimidad para obrar del demandante. Se le corre traslado a Arnold. Arnold absuelve esa excepción y de nuevo se le corre traslado a Helga. Arnold presenta una cuestión probatoria de tacha de documentos. Se le corre traslado a Helga. Helga presenta la absolución de tacha de documentos. Helga presenta el recurso impugnatorio de apelación contra el auto de saneamiento procesal. Se le corre traslado a Arnold. Arnold presenta su absolución de ese recurso presentado por Helga. Arnold presenta la apelación de sentencia porque es un fallo que seguramente vulnera la expectativa de Arnold. Así que este presenta el recurso de apelación de sentencia. Se le corre traslado a Helga para que ésta absuelva. Al momento de que el expediente suba a segunda instancia, Arnold presenta un informe escrito. Se le corre traslado ese informe escrito a Helga, para que Helga también tenga conocimiento y sobre esa base
si es que lo ve por conveniente, presentar un descargo, que generalmente tiene la denominación de absolución, absolución del informe escrito. Y así sucesivamente, cualquier apelación, cualquier recurso impugnatorio que se presente, cualquier medio de defensa que se presente, cualquier cuestión probatoria que se presente, va a permitir que se ejercite en forma antagónica, contraria, el derecho por la otra parte. Si es que el demandante presenta cuestión probatoria, recurso impugnatorio, estos tendrán que corrérsele traslado a la otra parte, y la otra parte demandada ejercitará su derecho de contradicción. Entonces, el derecho de acción tiene su parte antagónica, que vendría a ser el derecho de contradicción, que le pertenece al demandado. Muy bien, entonces, tener en cuenta el derecho de acción implica el desarrollo del derecho de acción propiamente dicho, y también implica el ejercicio del derecho de contradicción que le pertenece al demandado. Muy bien. En cuarto lugar, lógicamente, está desarrollándose también el debido proceso, que va a ser el conjunto de mínimas garantías que deben de asegurar la imparcialidad dentro del proceso, para que éste se desarrolle en igualdad de armas, para que éste se desarrolle en forma imparcial, poniendo en práctica un mínimo de garantías, ¿cierto? Que el órgano jurisdiccional aplique, respete los derechos establecidos para las partes dentro del proceso civil, que se respeten los principios de inmediación, economía procesal, que se respeten los principios de celeridad, que permitan emitir un fallo objetivo, un fallo resultado del debido proceso. En todo caso, tengan en cuenta ustedes que el ejercicio del derecho de acción va a implicar también la presencia, el desarrollo de otros derechos y principios procesales. Recapitulando, el derecho de acción pone en manifiesto, pone en desarrollo la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de petición, el derecho de acción y de contradicción, y el derecho a un debido proceso. Muy bien. ¿Qué más sostiene el doctor Nerio González Linares? Indica lo siguiente: la acción es un derecho subjetivo, público, abstracto, autónomo e individual. Su carácter de ser derecho ya está ratificado por la doctrina. Esta concepción se halla en la ratio de los artículos 2 y 3 del Código Procesal Civil peruano. Muy bien, entonces, aquí el doctor Nerio hace alusión, ¿no es cierto?, a que el derecho de acción es un derecho subjetivo, le pertenece al sujeto de derecho, en cuanto tal, en cuanto éste haya sido vulnerado en su derecho material, el derecho de acción sirve como un derecho para que éste pueda recurrir al órgano jurisdiccional y así tener la posibilidad de que se reivindique ese derecho. Es público en cuanto a que el ejercicio del derecho de acción implica el inicio de la maquinaria estatal, de la maquinaria de administración de justicia. Es decir, recurrir, ejercitar el derecho de acción implica
que intervenga un tercero en representación del Estado que cumple la función jurisdiccional, que vendría a ser el órgano jurisdiccional, personificado en el juez. De tal manera que este sujeto es un sujeto que oficialmente administra justicia en nombre de la nación. Así que allí se observa que la intervención del Estado le da el carácter de público. Abstracto. El derecho de acción es abstracto en cuanto a que el derecho de acción sirve para poder reivindicar todos los derechos que hayan sido vulnerados. No tiene, digamos, una dirección concreta, ¿no? Sino que el derecho de acción es aquel mecanismo para exigir la intervención del órgano jurisdiccional para hacer justicia respecto de los derechos vulnerados, ¿no es cierto?, en forma abstracta. No hay un derecho de acción que busque, digamos, reivindicar solamente el derecho de propiedad, que busque reivindicar el derecho patrimonial, el derecho sociolaboral, el derecho humano, sino que en líneas generales el derecho de acción es una herramienta que busca la intervención del órgano jurisdiccional para la reivindicación del derecho material vulnerado en general. El derecho de acción es autónomo. El derecho de acción es autónomo en cuanto a que la existencia del derecho de acción como derecho no depende de la vulneración del derecho material. El derecho de acción es un derecho autónomo reconocido en la Constitución, reconocido en el Código Procesal Civil. Es inherente a la persona humana, de tal manera que jamás podrá sostenerse de que se vulnere, esté en cuestión dentro de un proceso civil el derecho de acción. El derecho de acción nunca va a estar en cuestión dentro de un proceso civil. Lo que va a estar en cuestión es la pretensión del demandante. Por tanto, el derecho de acción es autónomo, es una institución jurídica, es una categoría jurídica autónoma que no depende, su existencia no depende de la vulneración del derecho subjetivo. Existe en cuanto tal, ¿no es cierto? El derecho de acción es un derecho individual en cuanto a que el derecho de acción se ejercita en forma individual. Por ejemplo, tenemos a Arnold, ¿no es cierto? Arnold ha sido vulnerado en su derecho patrimonial, así que ejercita su derecho de acción en forma individual, porque así se ha establecido la relación jurídica material. No podría demandar, digamos, Arnold y a su vez demandar quizás su mamá, su familiar, ¿no es cierto? No sería lógico. De tal manera que el derecho de acción es individual. Su ejercicio es individual, pertenece al individuo. Otro ejemplo les pongo. En el caso de la sucesión procesal, por decir, tenemos un proceso de reivindicación de inmueble. En este proceso que lo ha iniciado Carlos, está buscando, su pretensión está buscando que se le restituya el inmueble, ¿no es cierto? Tiene la propiedad, mas no tiene la posesión. Entonces, lo que busca Carlos es de que el órgano jurisdiccional se pronuncie
y exija la restitución del inmueble. Sin embargo, este proceso ya lleva alrededor de 10 años y en el 9º año fallece por circunstancias de la vida, circunstancias ingratas, ¿no es cierto?, que suele pasar, esto es común. Muy bien, así que lógicamente aquí va a tener que operar la figura de la sucesión procesal, es decir, los sucesores de Carlos tendrán que apersonarse al proceso y ejercitar su derecho de acción individualmente o en forma representada, pidiendo, solicitando la aplicación de la institución de la sucesión procesal. De tal manera que si Carlos ha iniciado el proceso, en mérito a su derecho de acción, ese derecho de acción es individual, no se va a heredar el derecho de acción. Lo que se va a heredar va a ser la pretensión, ¿no es cierto? Los sucesores de Carlos, en este caso sus hijos, Carlos Jr., Marta, Joselo, Ana, etcétera, etcétera, tendrán que apersonarse al proceso como sucesores procesales. Cada uno de ellos ejercitará su derecho de acción. Lógicamente no están heredando el derecho de acción. Ellos van a intervenir en el proceso como sucesores de la pretensión, mas no de la acción. De tal manera que el derecho de acción es individual. Ello también se observa en la famosa acumulación de pretensiones. Rápidamente les voy a comentar en qué consiste. La acumulación de pretensiones consiste en la presentación originaria de varias pretensiones, lo cual tiene el nombre de acumulación originaria objetiva, ¿no es cierto?, en el cual, por decir, se interpone la demanda de reivindicación. Se interpone la demanda con la pretensión de reivindicación como pretensión principal. Como pretensión accesoria se va a interponer la indemnización de daños y perjuicios, ¿no es cierto? Allí tendrías dos pretensiones, una de naturaleza principal y otra de naturaleza accesoria. De tal manera que esa presencia de dos pretensiones se llama, en términos jurídico-procesales, acumulación originaria objetiva. Muy bien, pero también puede presentarse lo siguiente, ¿no es cierto? Una acumulación originaria subjetiva. ¿Cómo es esto? Cuando en un proceso intervienen más de dos partes demandantes o más de dos partes demandadas. ¿No es cierto? Dos o más partes demandantes o dos o más partes demandadas. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Ya, tenemos un proceso de nulidad de acto jurídico, nulidad de escritura pública, ¿no es cierto? Nulidad de contrato de compra-venta elevado a escritura pública. Lógicamente, en la celebración de ese acto jurídico han intervenido las partes, ha intervenido Arnold, ha intervenido Helga, y quien da fe de ese acto jurídico viene a ser el notario, ¿no es cierto? Sin embargo, en la nulidad, en el proceso de nulidad de acto jurídico, no solamente tendrá que demandarse a Helga, sino que Arnold también tendrá que demandar al notario, ¿no es cierto? Entonces, allí observas un conjunto de demandados. Por un lado tienes a Helga y por el otro lado tienes a
al notario, de tal manera que ahí observas una acumulación originaria subjetiva. Subjetiva, ¿por qué? Porque hace referencia a sujetos, ¿no es cierto? A sujetos. Muy bien, en el caso del derecho de acción, la acción podrá acumularse solamente cuando existan varios sujetos demandantes, solamente en ese caso. Por decir, quienes han firmado el contrato de compra-venta como vendedores del bien inmueble es Arnold que tiene una cuota ideal de ese bien inmueble, la otra cuota ideal pertenece a Roberto, la otra cuota ideal pertenece a Romina, por ejemplo, ¿cierto? Hay 3 dueños. El predio íntegro, lógicamente, está repartido en forma ideal entre los 3 miembros. No ha habido subdivisión, por lo tanto, se mantiene el bien en forma íntegra. Así que en forma íntegra se vende ese bien inmueble a Helga. Se eleva el contrato, la minuta de compra-venta, escritura pública, participa el notario, de tal manera que aquí cada uno de esos 3 dueños, ¿no es cierto?, dueños de su parte ideal, de sus derechos, acciones, lógicamente tendrá que intervenir para poder anular ese acto jurídico. Podrán intervenir en forma individual, cada uno ejercitando su derecho de acción. De tal manera que solamente en este caso podría hablarse de acumulación de acciones. ¿Por qué? Porque hay 3 individuos, cada uno está ejercitando su derecho de acción. ¿Ya? Muy bien. Prosigamos. La acción no admite limitación ni restricción para su ejercicio conforme lo dispone el artículo 3 del Código Procesal Civil, es decir, que todo sujeto de derecho tiene el derecho de acción y que nada ni nadie puede limitarlo o restringirlo para su ejercicio directo o por representación. A ello vamos a complementar con lo siguiente: el artículo 3, al que hace referencia la diapositiva, textualmente señala lo siguiente: regulación de los derechos de acción y contradicción. Los derechos de acción y contradicción en materia procesal civil no admiten limitación ni restricción para su ejercicio sin perjuicio de los requisitos procesales previstos en este código. Entonces no hay límite ni restricción para el derecho de acción, pero tienen que cumplirse lógicamente los presupuestos procesales, aquellos requisitos de forma que están establecidos, por ejemplo, en el artículo 424, 425 del Código Procesal Civil. Lógicamente, para darle solemnidad, para darle formalidad a la presentación, a la interposición de la demanda. Ello no implica que se esté vulnerando, se esté restringiendo el derecho de acción. La acción no es susceptible de clasificación porque sus características son las de ser un derecho autónomo y especialmente un derecho abstracto. Es decir, que no tiene relación de dependencia con el derecho material. La acción es única. Un ejemplo. Cuando se habla, por decir, de derecho a la vida, se entiende que la vida es un todo, único, que no soportaría clasificación alguna, ¿no? No podría clasificarse el derecho a la vida como el derecho, por decir, a la vida de los menores, el derecho a la vida de los mayores, el derecho a la vida, digamos, de las mujeres, de los varones. Eso sería un absurdo. Clasificar a la vida sería un absurdo.
¿no es cierto? De tal manera que ahí tienes un todo íntegro. En ese sentido también debe de entenderse el derecho de acción como un todo íntegro. Por ejemplo, no podría hablarse de la acción de obligación de dar suma de dinero. Ello sería equivocado. Sería emplear esta acepción equivocada. No podría hablarse como, por decir, ¿no es cierto?, la acción de reivindicación de bien inmueble, la acción de desalojo, la acción de indemnización, porque finalmente el derecho de acción no está en cuestión. Simplemente es aquel medio que te permite recurrir al órgano jurisdiccional para que éste pueda reivindicar el derecho vulnerado que ha sido expresado en la pretensión en forma clara, concreta y precisa. De tal manera que no se puede hablar de clasificación de la acción. En todo caso, cuando se hace referencia a clasificación de la acción, realmente a lo que se está haciendo referencia es a la clasificación de la pretensión. Ello en palabras de Eduardo J. Couture. Muy bien, pero para mantener esa acepción técnica, científica apropiada, sepan ustedes que el derecho de acción no puede clasificarse. Lo que se clasifica es la pretensión. Muy bien, con el ejercicio del derecho de acción se pone en contacto al sujeto de derecho con la jurisdicción del Estado que se hará presente en todo el transcurso del proceso hasta su conclusión, que será la sentencia. Esto es consecuencia de su naturaleza de ser un derecho, ¿no es cierto? El derecho de acción, entonces, va a permitir la relación entre el sujeto de derecho que ejercita su derecho de acción y el órgano jurisdiccional. Muy bien. El ejercicio irregular o arbitrario del derecho de acción genera en el perjudicado interés para demandar con la pretensión de daños y perjuicios conforme lo señala el artículo 4 del Código Procesal Civil. ¿Qué quiere decir ello? De que el derecho de acción tiene que ejercitarse con justa razón de causa y de buena fe. No puede utilizarse el derecho de acción en forma indiscriminada cuando quisiese el demandante entorpecer, porque fácil es de desvirtuar los propósitos de la acción, ¿no es cierto? Y darle una connotación vengativa al derecho, ¿no? El derecho no es una herramienta de venganza. El derecho no es una herramienta para someter, para vulnerar expectativas, proyectos de vida. De tal manera que eso debe de comprenderse bien. El derecho es una ciencia que busca solucionar problemas en el mundo jurídico, aquellas relaciones sociales de trascendencia jurídica que experimenten alguna controversia, algún problema. Allí entra a tallar el derecho a través del proceso civil para solucionar problemas, no para agravarlos. De tal manera que el derecho de acción que haya sido ejercitado vulnerando estas nociones tan altruistas tendrá que ser sancionado, tendrá que existir la posibilidad de que a este se le sancione porque está cometiendo un abuso de derecho. Tenemos el artículo 4, al que hace referencia justamente la diapositiva, señala lo siguiente. Artículo 4. Consecuencias del ejercicio irregular del derecho de acción civil. Concluido un proceso por resolución que desestima la demanda, si el demandado considera que el ejercicio del derecho de acción fue irregular
o arbitrario, puede demandar el resarcimiento por los daños y perjuicios que haya sufrido sin perjuicio del pago por el litigante malicioso de las costas, costos y multas establecidas en el proceso terminado. Un ejemplo concreto, Arnold y Helga. Resulta que en el transcurso del proceso se ha esclarecido de que quien ha manifestado testimonios falsos, ha presentado pruebas falsas, viene a ser Arnold. Se ha evidenciado que hay una conducta maliciosa de aprovechamiento del órgano jurisdiccional para amenazar a Helga. Entonces, todo ello se ha demostrado en el proceso, así que el órgano jurisdiccional tendrá que imponer las multas correspondientes porque la acción de Arnold es maliciosa e irregular. Aparte de ello, Helga tiene el derecho para poder accionar, para poder interponer una demanda de indemnización, resarcimiento por daños y perjuicios contra Arnold, que ha sido determinado, identificado como un mal litigante, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hay que tener mucha cautela a la hora de interponer una demanda. No se trata de interponer por interponer. Muy bien. La naturaleza de la acción de ser derecho es inherente a todo sujeto de derecho, es decir, nace y muere con él. Imposibilita la sucesión inter vivos o mortis causa. Lo que les comentaba anteriormente, el derecho de acción no puede heredarse. Nace con la persona, se desarrolla conjuntamente con la persona y muere lógicamente a la muerte de la persona. No se puede heredar el derecho de acción. ¿Por qué? Porque el derecho de acción es individual, ¿no es cierto? Es personalísimo. Muy bien. Por tener el carácter de ser individual, es objeto de acumulación solo en los siguientes casos. En la acumulación subjetiva, activa, originaria, lo que les comentaba, ¿no es cierto? Cuando hay pluralidad de demandantes, allí puede haber acumulación de acciones, porque hay varios individuos, varios sujetos de derecho que están presentando su pretensión. En la sucesiva acumulación de procesos. Muy bien, ello quiere decir que, iniciado el proceso, en el desarrollo de este, era necesario la presencia de una parte perjudicada cuyos derechos también están siendo cuestionados en el proceso. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del bien inmueble que pertenece en forma ideal a 3 personas. Resulta que solamente ha demandado Roberto. Muy bien, entonces, a nombre de los otros 3, pero los otros 2 propietarios no han manifestado su voluntad de que los represente Roberto. De tal manera que solito está demandando Arnold, ¿no es cierto? Y en el desarrollo del proceso se advierte esta situación que lógicamente pondría en riesgo el interés legítimo de los otros 2 propietarios, de tal manera que tendrá que notificárseles también la demanda, la contestación de demanda a los otros propietarios para que estos puedan integrarse al proceso. Una vez que se integren al proceso ya iniciado, entonces tenemos una acumulación sucesiva de acciones.
con la reconvención. ¿Qué viene a ser la reconvención? La reconvención es una especie de contrademanda, pero interpuesta por el demandado. ¿Cómo es esto? Ah, muy bien. Tenemos el ejemplo clásico nuestro de Arnold y tenemos a Helga, ¿no es cierto? Arnold ha interpuesto su demanda con la pretensión de obligación de dar suma de dinero. Helga contesta la demanda refutando los fundamentos de Arnold. Y en el mismo escrito de contestación de demanda, en otro cídigo, presenta una contrademanda, es decir, presenta su pretensión, la pretensión propia de Helga, que sería indemnización por daño moral. Helga alega que el inicio de ese proceso, inclusive antes del proceso, ha experimentado malestar emocional, ya que Arnold constantemente le ha amenazado con que si no le paga, le iba a atentar contra su vida, alquilando una moto, etcétera, etcétera. Así que durante ese periodo Helga ha estado en incertidumbre, ha tenido colapsos emocionales que ha degenerado su, su personalidad, ¿no es cierto? Así que a través de la reconvención va a presentar una pretensión, ¿no? Va a presentar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios. Entonces, la reconvención viene a ser la demanda presentada por el demandado, que solamente se da en algunos casos, aquellos casos que establece la ley. Más adelante vamos a desarrollar más este tema, así que ustedes no se preocupen. En los casos de intervención de tercero legitimado, que más o menos este ejemplo esta institución se ejemplifica con el ejemplo que les he dado respecto del bien inmueble que pertenece en forma ideal a 3 propietarios, ¿no es cierto? Solamente está demandando Roberto, pero lógicamente al advertir que el interés de los otros propietarios también está en juego, entonces tendrán que necesariamente intervenir en el proceso, ¿no? Esto, ¿no es cierto?, como litisconsortes necesarios. Pero también resulta que el bien inmueble tiene como colindancias por el este, oeste, norte, sur, a otros propietarios de otros terrenos. De tal manera que para no poner en riesgo el interés de los propietarios de terrenos colindantes, también tendrá que correrse el traslado de la demanda, ¿no? De tal manera que estos van a intervenir como terceros legitimados. Bueno, de esto también vamos a desarrollarlo en una sesión posterior en forma más amplia, así que prosigamos. El derecho de acción es irrenunciable, indesistible, imprescriptible y no caduca. La irrenunciabilidad del derecho de acción se configura porque este es un derecho subjetivo abstracto que no tiene relación de dependencia con el derecho material o sustantivo. Entonces, el derecho de acción es irrenunciable, ¿no? Es inherente a la persona, indesistible. Uno no puede desistirse de la acción, pero uno sí puede desistirse del proceso, ¿no? Imprescriptible, no se pierde por el transcurso del tiempo, no caduca, de igual manera no se pierde por el señalamiento de la ley.
El derecho de acción. El ejercicio del derecho de acción no implica necesariamente que sea en vía de iniciación, bien puede darse en un proceso ya iniciado. Entonces, les hacía mención a que el derecho de acción no solamente se desarrolla en la etapa inicial de un proceso, sino que este puede manifestarse durante el proceso, inclusive en la etapa ejecutiva, ¿no es cierto? Muy bien, definiciones. Hoy nos falta todavía bastante. Vamos a apurarnos un poquito. Definiciones. En la doctrina, lógicamente, hay una diversidad de definiciones, pero la que de alguna manera se acerca al enfoque moderno del derecho de acción viene a ser la establecida por Carneluti, Francesco Carneluti, un gran procesalista italiano, quien ha contribuido justamente a consolidar la acepción, a consolidar la doctrina del derecho de acción. Él sostiene que el derecho de acción es un derecho subjetivo abstracto que tiene el individuo como ciudadano para obtener del Estado la composición del litigio. Muy bien, lo que hemos ido desarrollando a lo largo de todas estas sesiones. El derecho de acción es un derecho inherente a la persona que le permite recurrir al órgano jurisdiccional para que éste le pueda hacer justicia ante la vulneración de su derecho subjetivo. Ello no implica que se le dé la razón, ¿no es cierto? Tener en cuenta la definición legal. ¿Qué es lo que dice nuestro Código Procesal Civil? Artículo 2, que ya les di lectura, ¿no es cierto? Nuestro Código Procesal Civil, con criterio acertado y en armonía con la doctrina moderna, define la acción en la norma contenida en el artículo 2, sobre la base de entender que la acción es un derecho subjetivo, público y abstracto, concebido a todo sujeto. Entonces, nuevamente voy a darles lectura. Artículo 2. Ejercicios y alcances. Por el derecho de acción, todo sujeto en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa o a través de representante legal o apoderado puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución a un conflicto de intereses intersubjetivo o a una incertidumbre jurídica. Muy bien. A ver, ¿qué dice nuestro doctor Nerio González Linares? La acción es un derecho subjetivo, público, abstracto, autónomo e individual, que tiene todo sujeto de derecho para merecer el pronunciamiento del órgano jurisdiccional del Estado, iniciando un proceso o incorporándose a uno ya existente, hasta la culminación del mismo, para la solución o prevención de un conflicto de intereses intersubjetivo o el esclarecimiento de una incertidumbre jurídica. Muy bien, entonces ese es el concepto que vamos a manejar, el que lo vamos a emplear porque es un concepto integral, moderno, apropiado. En cuanto a este concepto, lógicamente, se está haciendo presencia de los caracteres del derecho de acción, ¿no es cierto? También se está estableciendo la presencia de los elementos del derecho de acción. Hace mención al sujeto del derecho que ejercita el derecho de acción, Arnold, por ejemplo. También hace referencia a la existencia, a la intervención del órgano jurisdiccional, quien administra justicia, a otro sujeto del derecho de acción. Se hace mención también a que se permita la solución de un conflicto de intereses. Entonces se hace mención a los fines del derecho de acción. Muy bien, todo ello lo vamos a detallar en la siguiente diapositiva, así que prosigamos.
La definición propuesta por Nerio González Linares descansa sobre el reconocimiento de los elementos del derecho de acción y también descansa sobre el reconocimiento de los caracteres del derecho de acción. En cuanto a los elementos, la definición de Nerio González Linares trae consigo la presencia de los elementos siguientes. La intervención del órgano jurisdiccional. La presencia del demandante como sujeto del derecho quien propicia el inicio del proceso. En cuanto a la finalidad, se busca la solución del conflicto de intereses. Entonces, todos esos elementos están siendo desarrollados en el concepto de Nerio González Linares. En cuanto a las características, la definición de Nerio González Linares también hace mención a las características del derecho de acción, estableciendo de que este es un derecho subjetivo, pertenece al sujeto de derecho, es público, se logra la intervención del Estado, ¿cierto? A través del órgano jurisdiccional que va a administrar justicia. Es abstracto en cuanto a que el derecho de acción es un todo, una herramienta que busca la solución, la reivindicación de todo derecho vulnerado. No necesariamente está destinado a buscar la reivindicación de un derecho vulnerado en forma concreta, específica, ¿no? Sino que en general es una herramienta que busca la intervención del órgano jurisdiccional para la reivindicación del derecho vulnerado en general. Autónomo, su existencia, su reconocimiento, no depende de la vulneración del derecho material. O sea, el derecho de acción no depende de la vulneración del derecho patrimonial de Arnold, por ejemplo. Así se vulnere o no se vulnere el derecho patrimonial de Arnold, este tiene reconocido su derecho de acción en la Constitución, en la Ley Procesal Civil. Individual. El derecho de acción se ejerce en forma individual, nace, se desarrolla y muere conjuntamente con la persona. De tal manera que no se puede heredar el derecho de acción. Lo que se hereda es la pretensión. Muy bien, entonces, es una definición que le otorga autonomía, peso académico, propiedad al empleo del derecho de acción, ¿no? Acepción, concepción de Nerio González que vamos a emplear. Siempre. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos, no? Reforzando los elementos y caracteres de la acción. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos los sujetos. El accionante, que viene a ser el demandante, el actor, y el Estado, que vendría a ser el sujeto pasivo. Si tocamos el espíritu de nuestro Código Procesal Civil, lo encontramos como sujeto activo al demandante. La acción no depende de que el demandado acepte o no el ejercicio de este para que el proceso judicial se inicie, pues únicamente es el juez al que le corresponde adoptar su decisión sin consultar al demandado. Entonces, al momento de ejercitar el derecho de acción, se va a establecer una relación de sujetos. Concretamente, la relación es entre el demandante y el órgano jurisdiccional. Sujeto activo sería el demandante, acciona, activa, ejercita el derecho de acción. Y el sujeto pasivo de esa relación sería el órgano jurisdiccional, quien se va a encargar de tomar una decisión respecto de la interposición de la demanda.
emitiendo el auto admisorio de demanda o eventualmente el auto de improcedencia de demanda o el auto de inadmisibilidad. Todo esto todavía al margen del demandado. Todavía, si es que se declara inadmisible la demanda, no es de conocimiento todavía del demandado. O si es que se declara improcedente la demanda, todavía esta es de conocimiento del demandado. Primero tendrá que subsanar las observaciones advertidas por el juez para que, una vez que se subsanen, el juez emita recién el auto admisorio y recién se le corra traslado de la demanda al demandado. ¿Cuáles son los fines? La acción persigue con su actuación la apertura de un proceso judicial, el cual deberá culminar con una sentencia favorable o desfavorable, pero en todo caso de fondo. El fin del derecho de acción es la obtención de un pronunciamiento de fondo, la emisión de una sentencia, ¿no es cierto?, que puede darse en dos escenarios. Un escenario adverso a la pretensión, es decir, que declare infundada la pretensión, desestime la pretensión del demandante, o un escenario positivo, en el sentido de que la sentencia declare fundada la pretensión, estime la pretensión. Entonces, aquí, lógicamente, en la práctica hay un mal empleo, ¿no es cierto? Les había comentado, en la sentencia se emplea lo siguiente: fundada la demanda, infundada la demanda, y ello no es apropiado. Lo apropiado sería declarar fundada la pretensión, infundada la pretensión. Porque finalmente lo que está en cuestión, en controversia, es la pretensión, no la demanda, no el derecho de acción. Elemento de la unidad. La acción es única, por lo tanto el ejercicio de la acción solamente origina un proceso, y un proceso no puede hacerse originado por más de una acción. Muy bien. La acción es única. Primero, no merece clasificación, no puede clasificarse la acción. La acción es única, ¿no es cierto? No podría clasificarse la acción de obligación de dar suma de dinero, la acción de reivindicación, la acción de indemnización. En todo caso, lo que sí merece clasificación es la pretensión. Por eso se dice que la acción es única. Caracteres. Bueno, entonces voy a señalarles, porque esto ya les expliqué. El derecho de acción se caracteriza por ser un derecho subjetivo, público, abstracto, autónomo, individual, derecho de todo sujeto, derecho a acudir al órgano jurisdiccional del Estado, derecho para iniciar en proceso, derecho para iniciar el proceso, ¿ya? Derecho para iniciar el proceso, o derecho para incorporarse al proceso ya iniciado. Derecho a la solución de un conflicto de intereses intersubjetivo. Y aquí podríamos agregar lo siguiente. Muy bien. Derecho a la solución de un conflicto de intereses intersubjetivos, propios de aquellos procesos que tienen naturaleza de litigio, donde existe resistencia por parte del demandado, donde hay un conflicto, ¿no es cierto?, efectivo, o el esclarecimiento de una incertidumbre jurídica, aquellos procesos que merecen la declaración que esclarezca, ¿no es cierto?, una incertidumbre jurídica. Generalmente son procesos que no tienen un conflicto en estricto. Podríamos decir que ahí están los procesos no contenciosos, pero que buscan
darle trámite a alguna petición, esclarecer alguna incertidumbre o declarar a favor del demandante algún derecho, ¿no? El ejemplo que les puse anteriormente, teníamos el cambio de nombre. Muy bien, prosigamos. Clasificación de la acción. No se puede hablar de clasificación de la acción, ¿no es cierto? La acción no es susceptible de clasificación. Autores como el colombiano Rojas sostienen que los esfuerzos doctrinarios por clasificar la acción resultan absurdos e inútiles. El autor Eduardo J. Couture es categórico al afirmar que las clasificaciones de la acción que otros autores señalan es en el fondo una clasificación de pretensiones. Muy bien, ello lo vamos a resaltar porque es contundente, ¿no es cierto? Muy bien. Y finalmente, acumulación de acciones. Se hace imperativo aclarar que siendo la acción abstracta, autónoma y única, ya no se puede pensar que la acción sea susceptible de acumulación, tanto más como ya se ha dicho que una de las características de la acción es la de ser única. En todo caso, la llamada acumulación de acciones procesalmente corresponde a la pretensión, y es así como legisla nuestro Código Procesal Civil. La acumulación, es decir, la acumulación objetiva de pretensiones y la acumulación subjetiva de pretensiones. Entonces, no se puede hablar de acumulación de acciones, se habla de acumulación de pretensiones. Tener en cuenta ello, por favor. Y bueno, este tema de acumulación de pretensiones, lógicamente lo vamos a estudiar con mayor detalle. Sin embargo, anteriormente les hice manifestación de que podría darse la presencia de acumulación de acciones cuando tenemos la presencia de varios demandantes en un proceso, donde cada uno en forma individual ejercita su derecho de acción. Solo en ese caso podría hablarse de una acumulación de acciones dentro de un proceso, ¿ya? Tener en cuenta eso. Pero en líneas generales, lo apropiado es hablar de acumulación de pretensiones. Muy bien, entonces hemos terminado. Muchas gracias, chicos, por su atención.